Y hoy precisamente tengo una reflexión que quiero compartirles. Les voy a compartir realmente la causa o la situación por la que llegó a nosotros esta idea, no solamente a mí, le llegó también a Chuy, le llegó a Betina, nos llegó a todos en la iglesia, en particular a los miembros que están allá en la Misión de Progreso, porque lamentablemente tuvimos un evento triste, no es nada grave, es triste, ¿no? Alguna persona sin temor de Dios en el transcurso de los primeros días de la semana, algunas personas entraron a la casa de oración que tenemos allá en Progreso, en donde se encuentra la misión, y pues se robaron el equipo de sonido y se robaron los instrumentos musicales. Entonces vamos a usar la palabra para poder entender de qué vamos a hablar. Nos sentíamos desanimados. Etimológicamente, más bien, coloquialmente, la palabra desanimado habla de un estado un estado emocional. Nosotros incluso hablamos de estado de ánimo, y sí, la palabra estado de ánimo aplica, pero a veces nosotros lo asociamos con sentimientos, lo hacemos con cómo nos sentimos. Tiene buen estado de ánimo o mal estado de ánimo, y utilizamos la palabra ánimo o animar como una cuestión de cambiar la forma de sentir las cosas o cambiar la actitud. Sin embargo, la palabra ánimo aparece varias veces en la escritura. La palabra ánimo es una palabra que aparece 41 veces en la versión Reina Valera y tiene una razón de ser. La palabra ánimo es una palabra que nosotros tenemos que entender en toda su profundidad. Para empezar, etimológicamente, la palabra ánimo, que aparece sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque también a veces se traduce una palabra hebrea, ánimo viene del latín animus, que a su vez viene del griego anemo. La palabra anemo se refiere específicamente al alma o al espíritu, la parte viva que está en el corazón, en el interior, en la esencia de una persona. Entonces, la palabra ánimo no se refiere al estado emocional, se refiere a tu alma, se refiere a lo que eres tú realmente. El alma se refiere a todo lo que es nuestra identidad personal, lo que somos como personas, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras ideas, a nuestros traumas, a nuestras alegrías, a nuestras tristezas, a nuestras broncas existenciales. Todo eso es nuestra alma o ánimo, que son palabras equivalentes. Y sin embargo nosotros a veces no aplicamos la palabra ánimo, y como no la aplicamos, entonces cuando leemos la escritura no entendemos la profundidad de las expresiones en las que aparece la palabra ánimo, y creemos que se trata de estado emocional o de forma o de actitud que tenemos. Fíjese bien, le voy a leer algunos para que más o menos se dé una idea de qué me refiero. Nosotros tenemos por ahí a un Pablo navegando, un naufragio, un barco a punto de hundirse, hombres en terrible riesgo de muerte. Nuestros hermanos que son marinos lo van a entender perfectamente. Y de repente dice Pablo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Por tanto, oh varones, dice más adelante, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, ya nosotros encontramos ahí la explicación de ánimo como algo que es profundo, ¿verdad? No es simplemente el estar de buenas. Ya más adelante dice: entonces ya todos teniendo mejor ánimo, comieron también estos náufragos. Y más adelante encontramos algunos otros, ¿no? Decimos: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí hablamos de ánimo como algo profundo que mueve el corazón de los hombres a actuar con valor, porque estamos hablando que el denuedo con el que se predicaba la palabra de Dios en los tiempos de Pablo era algo que se pagaba con la vida. No era cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos varios textos, pero fíjese, por ejemplo, el 1 Tesalonicenses 5:14, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estamos hablando de ánimo
como de algo que tiene mucho que ver con tu forma de ver la vida, con tu forma de vivir tu relación con Dios y tu relación con las demás personas. Más adelante nos encontramos una palabra durísima en Santiago que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, ahí no estamos hablando de que un rato estás de buenas y otro de malas, ¿verdad? Estamos hablando de algo mucho más profundo. Una persona que doble ánimo, si lo traducimos con un poquito más de literalidad, sería que tiene dos almas. O sea, que parece ser dos personas. Que de repente tú la ves y comportándose de una manera que no tiene nada que ver con la forma en la que se comportó ayer, o hace rato, o cuando estaba en el templo, ¿no? Y encontramos una última exhortación ahí mismo en Santiago. Que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ok, ahora sí ya vamos entendiendo por dónde va el asunto, ¿verdad? Estamos hablando de ánimo, y cuando hablamos de ánimo, estamos hablando específicamente, o con toda profundidad y certidumbre, de el alma, el asiento de nuestra identidad, el asiento de lo que somos, esa parte eterna que subsiste más allá del cuerpo, esa parte que es lo que nos distingue de los animales y nos distingue de cualquier otro ser creado en este universo. Que sepamos, al menos, por lo menos en este planeta, y de acuerdo con lo que nos narra la Biblia, que acuérdense que la Biblia no lo contiene absolutamente todo. La Biblia contiene absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de Dios y de Jesucristo. Amén. Hay cosas que la Biblia no dice, porque no nos hace falta. Pero en lo que a nosotros respecta, nosotros somos los únicos seres con alma en este planeta, en el universo conocido. El alma es la parte de nuestro ser en la cual está asentada nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestro intelecto, en la que está asentados nuestros sentimientos, en la que están asentadas nuestras emociones, en la que están asentadas todas las cosas que nos conforman como personas, nuestros recuerdos, nuestra capacitación, nuestro entrenamiento, nuestras enseñanzas, buenas o malas, la herencia que tenemos cultural de nuestra familia. Algunos científicos dicen que incluso hay algo de herencia genética, no lo sabemos con certeza, nadie lo ha comprobado con toda seguridad, pero se supone que también a veces heredamos actitudes o pensamientos o formas de ver la vida a partir de lo que vivieron nuestros ancestros, de sus experiencias. No sabemos si esto es cierto o no todavía con absoluta seguridad, pero por lo menos sí sabemos con toda certeza de que lo que Dios hizo de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, o sea, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro temperamento, nuestro carácter, están asentados en el alma. Así pues, cuando nosotros utilizamos la palabra ánimo para referirnos a nuestros sentimientos, es correcta, aunque abarca mucho más que solo sentimientos. Cuando utilizamos la palabra ánimo para hablar de nuestro temperamento, es correcto, aunque abarca mucho más que solo el temperamento. Y así sucesivamente. Pero la Biblia nunca dice nada ociosamente. En la palabra de Dios no encontramos ni una coma ni un punto ociosos. Todos tienen una razón de ser y un significado. Y la palabra ánimo, en nuestro caso, es decir, nosotros que estamos caminando conforme a la palabra de Dios, debemos entender que se refiere a lo que somos, no a lo que sentimos, ni a cómo nos sentimos, ni a cuál es la actitud que tenemos hoy ante cierta circunstancia, sino a quiénes somos, qué clase de personas somos a la hora de la verdad. ¿Cuál verdad? La que sea. O sea, en cada circunstancia, en cada situación, nosotros tenemos un determinado ánimo, es decir, somos de tal o cual forma porque es la esencia que a nosotros nos llena. Leíamos de Pablo hablando de aquellos que están asustados, pero no está hablando de que estén asustados, está hablando de que son personas que tienen miedo porque no tienen confianza en Dios. Y les dice a los náufragos, cobrar ánimo. O sea, les está diciendo, cambia tu mente para que confíes en Dios. Cuando la palabra dice, por ejemplo, en lo que leíamos, ¿no?
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No es que se envalentonen, porque dicen, si el Pablo puede, yo también. No, es más profundo que eso. Es decir, yo veo a Pablo y mi fe es edificada, mi corazón es transformado, y entonces me convierto más en alguien que vive confiado en las promesas de Dios y no en las circunstancias de la vida. Entonces ya me atrevo a hacer cosas que antes no me atrevía a hacer. Porque mi ánimo se transforma y mi ánimo crece y es edificado. Dice también ahí donde decía, exhortando duramente la palabra, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo quiere decir que es una persona que tiene una característica que, mire, le voy a decir, es muy común en la iglesia y también fuera de la iglesia, pero en la iglesia no se acaba, lamentablemente. El doble ánimo no es la hipocresía, el doble ánimo no es la mentira, porque el hipócrita y el mentiroso se identifican claramente, son pecadores y es la clase de gente a la que el Señor no tolera. Porque acuérdese usted que el Señor Jesucristo andaba con gente de todo tipo y se juntaba con cada personaje que tú dices, Dios mío, qué compañía, Señor Jesús. Pero bueno, todos ellos somos nosotros a quienes vino a rescatar, pero a los que no toleraba a los hipócritas. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Sin embargo, el de doble ánimo no es así. El de doble ánimo es aquel que hoy sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos ligeros y sin profundidad lo llevan a decir, es que estoy profundamente arrepentido, Señor, perdóname, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, y durante los 15 minutos que dura su oración está plenamente convencido de que ya no va a volver a pecar. Pero después sale y se topa de frente con la tentación del pecado y dice, bueno, ¿qué tanto es tantito? Solo un poquito más, una sola vez, y no más tantito. O sea, este doble ánimo es verdaderamente algo que se parece mucho a la esquizofrenia, ¿verdad? O sea, realmente tienes durante el tiempo que duras en un entorno, en un ambiente que te lleva a considerar tu santidad, a considerar tu relación con Dios, a considerar tu vida espiritual, te lleva a sentir por un ratito que de verdad, ahora sí tienes ganas de esforzarte, tienes ganas de acercarte a Dios, tienes ganas de luchar por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios y por santificarte. Pero luego llegas con tus otros cuates y ahí el ambiente está bien a todo dar, ¿verdad? Se practica el pecado con liberalidad y con liberalidad se ignora la voluntad de Dios, y entonces esta persona se siente identificada y cambia completamente, y con toda sinceridad, con toda honestidad, revela su condición de pecador impenitente, es decir, de pecador que no tiene ninguna clase de dolor o de convicción de pecado, no le duele pecar. Esto es algo común en la iglesia. Y yo le hablo por mí, yo no le voy a hablar por los demás, porque esto solo Dios conoce el corazón, pero yo se lo voy a hablar de mí, porque quiero darle un ejemplo realista, y yo soy bien realista en ese ejemplo. Yo lo viví en muchas ocasiones en mi vida, muchas. Era un hombre de doble ánimo, un joven de doble ánimo. Yo tenía convivencia con amigos, hombres y mujeres, que eran verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente cristianos. Estoy hablando del último tramo de mi adolescencia, en el cual yo tenía ya una relación tan cercana con la iglesia y con los hijos de Dios y con los que verdaderamente guardaban el testimonio de la palabra y el testimonio del Salvador, que pasaba momentos maravillosos en la iglesia, aprendiendo de Dios, creciendo aparentemente en Dios, dando aparentemente un testimonio e incluso sirviendo a la iglesia y sirviéndola eficazmente, porque se puede servir eficazmente y estar perdido, déjenme que le diga. Dice la palabra que el apóstol en un momento dijo, no vaya a ser que siendo yo heraldo de muchos, venga yo mismo a perderme. Sí se puede. Y ese era Alex Fernández en algún momento de su vida, O sea, yo tenía una convivencia muy, muy estrecha con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Creía que tenía una convivencia muy cercana con Dios. Pero ¿sabe qué?
también tenía otro círculo, el círculo de los músicos, del mundo de la música, de la música culta, de la alta música, que si usted cree que es un mundo lindo, tierno y dulce, y ahí andaba la hermana Bettina, y un día les contará la parte que le toca. El caso es que ahí es otra cosa, ahí hay un montón de inmoralidad, ahí hay un montón de liberalidad, ahí hay un montón de falta de convicción y, por supuesto, de falta de santidad en muchos aspectos. Y pues yo quería pertenecer porque era el mundo en el que yo estaba apuntando mi vida a desarrollarme profesionalmente. Es decir, era la gente con la que según yo iba a convivir y a tratar el resto de mi vida. Así que yo era el compañero modelo de todas sus juergas y andanzas, ¿no? Ahí andaba yo. Fíjese que no toqué drogas duras en todo ese tiempo, porque Dios me guardó, Dios no lo permitió, pero de alcohol ni hablamos. Entonces, era yo esto exactamente que está diciendo el apóstol Santiago cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si a mí si hubiera sido el tiempo de internet y el tiempo de los smartphones y las cámaras de video, yo creo que me hubieran podido recontraquemar y chamuscar 700 veces. Con una grabadita que me dieran un sábado en la noche, tenía yo para que el domingo en la mañana mi reputación quedara hecha a pedazos. Pero ¿sabe qué? Ya estaba hecha a pedazos delante de mi Dios. Yo le puedo hablar del tiempo de mi acercamiento a Dios, del tiempo en el que yo conocí de Dios, que yo conocí de la iglesia, y que yo hallé la paz temporal para mi alma, como la halló Saúl en la música de David. Cuando mi alma estaba atribulada, yo me acercaba a la iglesia, y porque tenía ciertos dones naturales que Dios me dio para un propósito mucho más alto que el que yo les estaba dando, también esos dones yo los aplicaba en la iglesia, y por eso llegué incluso a tener ministerio en la iglesia, siendo un hombre de doble ánimo, siendo un joven que yo el sábado me iba de juerga con mis amigos y me divertía enormemente comiendo basura, para después de llegar al día siguiente y agarrar de postre el alimento que provenía del cielo. Qué triste, qué miserable. Miserable. Era yo digno de lástima. Eso es lo que quiere decir miserable, digno de lástima. Porque en realidad yo no tenía una relación con mi Dios. Yo conocía de Dios. Y los demonios que me atormentaban eran atados en el momento en el que hombres y mujeres como David, que verdaderamente eran varones y mujeres de Dios, alababan el nombre de Dios con sus vidas, con sus cantos, con sus enseñanzas, con su testimonio. Y sentía paz como la que sintió Saúl. Pero en cuanto yo me alejaba de ellos, en cuanto yo me retiraba del ámbito de la iglesia, entonces volvía a mí ese ánimo, esa alma que no conocía de Dios. Perdón, Chuy, ¿podrías ayudarnos con esto? Tenemos un invitado que hace un poco de ruido. Gracias. Ya con eso. Entonces, yo tenía esa situación como algo cotidiano en mi vida, hasta el día en que tuve un encuentro con Jesucristo, en una situación bien extrema, en una situación bien tremenda, que es un testimonio que algún día le contaré, porque como había otras personas involucradas, no me pertenece el derecho de poderle platicar de los detalles, pero encontré al Señor de una forma tremenda y de una forma impactante, y en ese momento ocurrió lo que dice Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ese día mi corazón se purificó, porque ese día auténticamente me di cuenta del dolor que mi vida estaba provocando en la persona de Jesucristo. Sí, lo estaba provocando, porque en ese momento me di cuenta
de que por lo que yo estaba haciendo hoy, hace 2000 años, el Señor Jesús estaba siendo clavado en la cruz. Su sangre estaba siendo derramada en medio de dolores atroces. Y sobre todo, la ira de Dios estaba cayendo sobre la persona de mi Señor Jesucristo, por lo que yo hoy estaba haciendo, por mis pecados de hoy. Y entonces, mi ánimo se lo volvió uno solo. Y poco a poco, con el paso de los años, el Señor me ha enseñado a ser íntegro, a hacer lo que Él quiere que sea, a tener integridad, es decir, a ser la misma persona, me vea quien me vea, esté con quien esté, hable con quien hable, esté solo o esté acompañado. Entonces, ahí es donde podemos decir que tengo el mismo ánimo, en todo momento, la misma identidad, la misma personalidad. Voy haciéndome íntegro día tras día, aunque todavía lucho contra este cuerpo de pecado. Y entonces, como los marineros que estuvieron en el naufragio con Pablo, dice, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y ahora puedo comer del alimento que proviene del cielo con un mejor ánimo, con un alma más pura, purificada por el Espíritu Santo día tras día, en un proceso de santificación que no va a terminar y no va a estar íntegro y completo hasta que vea a Cristo cara a cara, pero que ahora ocurre cada día de mi vida, un poquito más. Amados, este es el propósito de Dios en nuestra vida, para que nosotros seamos eficaces en el ministerio, para que nosotros seamos eficaces en la obra, para que nosotros seamos eficaces en las cosas que Dios hace. Esto no es indispensable, porque Dios nos usa, porque tiene misericordia de aquellos a quienes servimos. El único problema es que si esto no es una realidad de nuestras vidas, vamos haciendo cosas que parecen buenas, camino al infierno. De otra manera, caminamos hacia el cielo, hacia la eternidad con Cristo, con un solo ánimo, el ánimo de ser cada día como Cristo quiere que seamos. Amén. Piensen en ello, mediten.